Bueno, muy buena audiencia, buenos días a todos. Estamos acá en un nuevo capítulo de nuestro podcast No se me queda una idea. Y hoy vamos a hacer un podcast más diferente, sin invitados, sin opiniones de otros, sino que yo charlando y hablando, ¿no? Un poco con ustedes y para ustedes sobre esto que fue la pandemia, todo esto del coronavirus, todo este año, donde la verdad fue un año que nadie se esperaba lo que pasó, que fue esto de la pandemia, donde el comienzo fue bastante difícil para nosotros, ya que fue algo totalmente nuevo. Hubo pandemias en la historia de la humanidad, pero no en en este siglo o en esta generación nueva. Nunca nos imaginamos esto. Y creo que fue chocante, ¿no? Como lo empezamos a transitar, ya que al principio fue con miedo de que el virus, que nos agarre, protección a todo, eh, alcohol en gel, en todos lados. La verdad fue bastante difícil, pero ahora que ya transitamos un par de, creo que ya fueron como 8 meses o casi 9 ya de pandemia, creo que bajó un poco el miedo. Sigue habiendo miedo obviamente, pero un poco el miedo bajó entre todos, ya que nos supimos cuidar. Creo que la transitamos bastante bien la pandemia. En otros países fue bastante complicado. En todos los países, para ser sincero, fue bastante complicado esto de transitar la pandemia. Y una de las cosas más difíciles fue el tema de la educación, ¿no? Que cambió tanto todo de repente que fuimos 2 días al colegio. Los chicos fueron 2 días al colegio y al otro día apareció una pandemia donde la escuela iba a empezar a hacer en casa, que ya hablaremos de ese tema, de lo que es lo que es o lo que fue ya que termina el año el colegio en casa. Y esto que haya la pandemia y se cancele lo de ir al colegio fue bastante difícil para alumnos y profesores, porque es algo nuevo tener una escuela en la virtualidad, porque hay alumnos que no entienden cómo poder hacer los trabajos o cómo estudiar, si es que tomaban pruebas. Ese era un miedo de los alumnos, de cómo voy a estudiar o qué va a pasar, cómo voy a hacer trabajos, y profesores para el miedo de ellos o lo nuevo de cómo decir, cómo los voy a calificar o cómo, si es que los voy a ver o voy a compartir con ellos tareas, cómo es que vamos a hacer. Y ahí apareció lo de tener la escuela en casa, que antes te decían escuela en casa y era, yo qué sé, hacer tarea en casa que te mandaban desde el colegio, pero no, ahora la escuela en casa es que te mandan tareas desde a casa, que tenés clases en tu casa, que tenés que hacer la tarea en tu casa. Y es algo bastante nuevo, pero creo que los chicos se pudieron acostumbrar bastante bien, profesores también obviamente, y creo que fue algo raro, ¿no? Porque tener clases de tu casa es raro, nunca nos imaginamos. Aparte, esto de la escuela en casa es más difícil porque tenemos el celular, la tele que tiene Netflix, YouTube, levantarse, ver un partido de fútbol, de básquet, de deporte, lo que sea. Es bastante fácil distraerse. Yo qué sé, están haciendo una tarea, ver el celular o la Play ahí y decir, qué lástima que tengo que hacer este trabajo, y capaz que te pones a jugar a la Play y se te pasa la hora y al final no entregas el trabajo. Es difícil, ya que es fácil distraerse. Para profesores también debe ser duro, yo qué sé, estar dando clases y decir, no sé, ver una serie de Netflix o jugar a la Play, los profesores, ¿por qué no? Porque cuando uno va al colegio presencial es ya rutina, estamos acostumbrados a levantarnos temprano, tener que ir al colegio, los profesores tienen que enseñar a los alumnos tienen que escuchar al profesor, pero con lo mínimo que te puede distraer es, yo qué sé, hablarlo a tu amigo y ya está. Pero ahora que estás en casa tenés distracciones por todos lados, que creo que fue una de las cosas más
más difíciles. Y otra cosa, hablando de cosas difíciles, fue la amistad, ya que al no poder ver amigos por tanto tiempo, creo que es bastante feo, pero creo que ayudó el no poder verse a no formar un vínculo, no sé si sería la palabra formar, sino a fortalecer el vínculo entre amigos. Creo que eso fue algo bueno que dejó la pandemia, ya que al no verse, te das cuenta quién de verdad es tu amigo o te necesita, ya que te manda un mensaje de te extraño, te quiero ver, si nos podemos juntar cuando esto se para un poco de la pandemia. Creo que la pandemia ayudó a fortalecer el vínculo entre amigos y uno darse cuenta si a esa gente que llama amigos son de verdad amigos, ¿no? Ya que fortalece el vínculo que hay entre los amigos. Pero no solo con amigos, ¿no? Sino en el colegio también se puede poner esto de fortalecer vínculos con profesores, directivos o tutores. Por ejemplo, yo que sé, al estar en pantalla, uno capaz se siente más confiado de preguntarle algo a un profesor, a un tutor, que capaz cuando lo ve en el colegio no le quiere preguntar, ya sea por vergüenza o por respeto o porque tiene miedo de cómo lo va a tomar el profesor. Pero también creo que esto de la pandemia ayudó a fortalecer relación con directivos y profesores. Y esto va a ayudar a que cuando se vuelva al colegio tengamos mejor relación con profesores o gente que trabaja en el colegio. Y hablando de volver al colegio, conectando todos los temas, es una de las preguntas más grandes que hay, que cuándo va a volver. Pero creo que yo me haría una pregunta de ¿cómo sería, no? Cuando volvamos al colegio. Porque a ver, uno siendo argentino está en la costumbre del argentino ser cariñoso, de verse y darse un abrazo, de darse un beso, de decir vamos a tomar algo, o los chicos cuando salen del colegio vamos a jugar un partido de la tarde, un partidito, nos juntamos en una plaza, vamos a tomar un helado el viernes, vamos a comer un sábado, vamos a tu casa un domingo, a comer un asado. Y creo que cuando volvamos al colegio uno se va a querer dar un abrazo con ese amigo, dar un beso, después de tanto tiempo que no lo ve. Pero lamentablemente esa es una de las cosas malas que trae la pandemia, del no poder tener contacto, no poder abrazarse. Así que vamos a tener que dar amor con palabras. Y el amor se los voy a dar yo, y agradecerles por haber estado en este podcast donde charlamos un poco de la pandemia, de amistades, del colegio. Así que nada, agradecerles por haber estado acá y acompañarnos en un nuevo capítulo más de este podcast llamado No se me cae una idea. Les mando un saludo a todos y espero que tengan un excelente día. Un beso.